El siguiente contenido no es para todo el mundo. Comprendemos que muchos fanáticos pueden tener inconvenientes en aceptar opiniones contrarias a la suya y que tienden a tener reacciones tóxicas esporádicas. Algunos, no todos. Ese comportamiento no es bien recibido en esta comunidad. Si usted pertenece a ese grupo, le recomendamos que se dediquen durante los siguientes minutos a ver videos de memes o vayan a TikTok. Gracias. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva propuesta de contenido del canal. Si llegaste por primera vez, me presento. Yo soy Ale. Y hoy vamos a repasar las 5 veces en que la selección argentina fue claramente perjudicada en los mundiales. O por lo menos, esto es lo que la mayoría piensa. Como siempre, al final te dejo un adelanto del próximo video. Tiempo atrás, el gran jugador italiano Andrea Pirlo dijo: cuando dicen que el fútbol solo es correr tras un balón, yo les digo, entonces la vida es solo nacer, crecer y morir. Un crack, sin ninguna duda. Y es que el fútbol es un deporte que despierta muchísimas sensaciones. Más en estas latitudes donde la pasión por los colores propios es capaz de llevarnos a límites insospechados. Estoy muy acelerado. Y uno de esos límites al que se llega con demasiada frecuencia luego de una derrota importante es pensar que existe una animosidad contra el propio equipo. Que un alguien impersonal desde las sombras opera en nombre de intereses económicos o políticos para perjudicar deliberadamente a nuestro equipo o selección. Y ahí surgen frases cargadas de sentido negativo como nos robaron, hay una mano negra, hay que tener la guardia alta, estaba todo armado, no les convenía que ganáramos. Cuidado, cuidado. Frases surgidas desde la propia victimización y que funcionan como justificativo para ese resultado negativo no esperado. O esperado, pero no aceptado. Y que lamentablemente cargan de una responsabilidad que no debería ni merece a quien debe impartir justicia en un encuentro: el árbitro. Señalado siempre como el brazo ejecutor de ese poder oscuro que busca sistemáticamente perjudicar al equipo de nuestros amores. ¡Ese es un criminal malo! Y como siempre se piensa que el más perjudicado es el equipo o selección de uno, que no hay otro conjunto al que hayan robado más en la historia, voy a rastrear las veces en que la selección argentina fue, o creemos que fue, como decimos acá, bombeada o robada en los distintos mundiales. La cosa promete hoy, ¿eh? Y vamos a ir más allá, porque vamos a dar nuestra opinión sobre si realmente en cada situación fue perjudicada o no. No, hombre, por favor, claro. Siempre con cariño y respeto. Claro, para esto no hay otra que ponernos a ver cada partido en cuestión para sacar nuestras propias conclusiones, sin ser influidos por comentarios de otros y repetir como un loro palabras de algo que no vi. O por lo menos, así me gusta hacerlo a mí. Aclaraciones importantes. Este es el primero de una serie donde vamos a ver ahora las 5 veces en donde la selección argentina fue presuntamente perjudicada. Y en un video posterior, las 5 veces en que se cree fue beneficiada. Porque la idea de esto no es, como se dice popularmente, llorar, sino ser los más justos posibles. Y obvio, te invito a que también dejes tu opinión. Solo te pido que, como es un tema muy polémico, antes de opinar, no solo veas el video completo, que es donde explico el por qué opino como opino, sino que lo hagas con el mayor respeto posible. Amén. Como sé que el video me quedó un poco largo, lo dividí por capítulos, así si te interesa un tema específico puedas acceder a él haciendo clic en la marca de tiempo. Estamos. Dicho todo esto, vamos al informe. El seleccionado nacional llegaba a la segunda ronda del Mundial de España 82 con más dudas que certezas.
César Luis Menotti había apostado por la misma base con la que se consagró campeón del mundo 4 años antes, más la incorporación de las dos grandes figuras del Mundial Sub-20 de Japón, Ramón Díaz y Diego Maradona. Pero las cosas no estaban saliendo bien. ¿Cómo? Un cambio de esquema obligado. Por increíble que parezca, Maradona era un problema para Menotti. Es para morirse. Una derrota sorpresiva en el debut, repunte contra Hungría y victoria con sabor a poco frente a El Salvador la colocaron en el grupo 3 junto a la Brasil de Tele Santana y la Italia de Paolo Rossi. Dioses. Complicado por donde se lo mire. Y le tocó debutar contra los italianos. ¿Por qué? Un equipo pragmático. El plan del entrenador azzurro Enzo Bearzot era bien clarito. Catenaccio a lo italiano, o sea, esperar bien paraditos atrás, contragolpear rápido y marca personal al generador de juego contrario. Así lo hizo en todos sus partidos y bien que le funcionó. ¡Esto se merece un aplauso! El encargado de marcar al creativo contrario era Claudio Gentile, jugador de la Juventus. No era un jugador deslumbrante, pero sí sumamente confiable. Por eso Bearzot le daba la misión de anular al jugador más peligroso del rival, independientemente de cómo se llamara: Zico, Lato, Rummenigge, Maradona. Y siempre cumplió. Felicidades. De corazón. Como el hecho de que no sea un superdotado con la pelota no significa que no sea inteligente, para cumplir con la misión dada por el entrenador se puso a ver, 2 días antes del partido, videos de Maradona, hasta que comprendió que la única forma de frenarlo era evitar que se diera vuelta y encarase con pelota dominada. ¡Ajá! Incluso en el partido, Diego lo pudo hacer una vez y Gentile no pudo pararlo, pero la mayoría de las veces pudo lograr su cometido. Y para ello el defensor italiano ofreció un impresionante repertorio: patadas, agarrones, codazos y empujones y varios etcéteras. Bestia. Sin comentarios, más que eso. Gentile fue la sombra de Maradona y evitó en todo momento que pudiese jugar el balón. Logró incluso que Diego llegara al punto de desesperarse y hasta viera una tarjeta amarilla a los 35 minutos. Llega un punto que es que te cansa. Gentile cometió 23 faltas sobre Maradona, tal vez varias más que no fueron sancionadas, todas ante la pasividad del árbitro rumano Nicolae Rainea, que lo amonestó recién a los 43 minutos de la primera parte. Eso es una aberración. Si bien entendemos que en ese tiempo se dejaba pegar mucho más de lo que ahora estamos acostumbrados, lo de Gentile fue alevoso. Es demencial, es vergüenza ajena. Claro, el mensaje que transmitía el árbitro rumano era que valía todo. Que es todo lo contrario en la vida real. Y así se le fue yendo de a poco el partido de las manos. Ante la falta de justicia, todos pegaron y protestaron. Queda como anécdota la expulsión de Américo Gallego. Me río por no llorar. Refiriéndose al marcaje del italiano, Maradona llegó a declarar: cada vez que intentaba recibir la pelota me daban las pantorrillas. No me podía dar vuelta. A lo que Gentile respondió: el fútbol no es para bailarinas. Es un tipo sincero. Si bien ese marcaje quedó en la memoria como uno de los más violentos, en Argentina no se habló tanto de robo o complot para dejar afuera a la selección. Tal vez porque el equipo no venía bien, porque el gran candidato a clasificarse era en realidad Brasil y porque el partido contra los brasileños se perdió por una diferencia muy grande desde lo futbolístico. Pero sí quedó la sensación de que de haber sido expulsado Gentile, como debió serlo, en ese primer partido, Argentina podría, y remarco podría, porque en el fútbol nunca se sabe, haber tenido un resultado que le permitiera llegar con otras expectativas y ventajas al duelo contra Brasil. Ya llegará el turno de analizar el Mundial de Inglaterra 1966 y sus particularidades, algunas de las cuales ya vimos en este video. Toca ver un partido específico. Por cuartos de final, Argentina enfrentaba a Inglaterra.
atractivo a más no poder. No era un partido fácil para ninguno de los dos. Los ingleses tuvieron una mala experiencia contra otro sudamericano, Uruguay, empatando 0-0 en el debut y no querían repetir la historia. No, de nuevo no. No de nuevo, decía. Y por el lado argentino, la idea de enfrentarse a Inglaterra era un bajón, porque sabemos que a la FIFA le conviene que a los organizadores del Mundial les vaya bien. Por lo que es lamentablemente normal que el arbitraje sea, por lo menos, tendencioso. ¿Qué sucedió para que se justifique su lugar en este video? A los 35 minutos, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein expulsó al capitán argentino Antonio Ratín. Y de ahí lo recordaba. Los jugadores argentinos amenazando con retirarse del campo al sentirse perjudicados. Ratín sentado en la alfombra roja de la reina. Las agresiones de los hinchas ingleses. El jugador estrujando una banderita del Reino Unido en el córner. El grito de Animals. Finalmente Inglaterra ganaría 1-0 y pasaría a semis. Hay que aclarar que el partido no se vio por televisión en directo, era 1966, y que la única manera de enterarse del resultado era escuchando la transmisión por radio o leyendo el diario al día siguiente. Y nada más. O sea, no había forma de, en ese momento, ver el partido y sacar sus propias conclusiones. Sí o sí, no hay de otra. No queda otra que confiar en que los periodistas presentes dijeran lo que estaba pasando realmente y no se les diera por inventar o vender como verdadera su propia opinión de los hechos. Hola, ¿qué tal América? Lo que se dijo en ese tiempo y que ha llegado hasta hoy, corregido y aumentado, era de que hubo un claro favoritismo hacia la selección inglesa, que la expulsión fue injusta, que la mano negra, que estaba todo armado para que Inglaterra saliera campeón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se aprovechan de mi nobleza? ¿Qué vi yo? Después de ver el partido completo me quedan certezas y dudas. 1. El partido fue parejo. Hasta la expulsión no hubo un vendaval inglés, como se dijo, que justificara una supuesta necesidad de cortar el ritmo del partido. ¿Para qué apresurarse tanto, Sí se notaba una tendencia argentina de jugar al contragolpe, cosa que se acentuó con un hombre de menos. Pero bueno, cada uno, y está muy bien, ¿no? Hay que respetar las formas de todo, ¿no? Segundo, Rudolf Kreitlein fue excesivamente riguroso. Como en ese tiempo no existían todavía las tarjetas, el árbitro usaba una libretita donde anotaba a aquellos que apercibía. Y la usó constantemente en ese primer tiempo, anotando jugadores de ambos equipos. No. No es un chiste. Con eso pretendía que el partido no se le fuera de las manos, pero sucedió todo lo contrario. Tercero, si bien fue muy riguroso, hasta autoritario diría yo, veo una tendencia a no penar de la misma manera las faltas de ingleses y de argentinos. ¡Ajá! Por ejemplo, hubo varias entradas del volante Novi Styles que no fueron violentas, pero sí sistemáticas, y que hubieran merecido alguna sanción más severa que el apercibimiento. Digamos que por mucho menos expulsó a Ratín, cosa que entra dentro de lo que hablábamos al principio sobre el jugar contra los locales. Y al que no le gusta, que se joda. Cuarto, pese a eso, si Kreitlein hubiera querido favorecer deliberadamente a Inglaterra, podría haber cobrado como penal una falta a Alan Ball a los 5 minutos del primer tiempo y se solucionaba el problema. Y listo. Quinto y último, por más que repase la jugada, no entiendo la expulsión. Es un misterio. Si bien Ratín ya había sido apercibido, noto una actitud permanente de querer dialogar con Kreitlein. Nos vamos a entender muy bien. Cosa que por reglamento podía hacer porque era el capitán. Incluso le hace el gesto de señalarse el brazalete, sin agresividad ni nada que justifique la expulsión. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. El alemán informaría después que me miró con mala intención, por eso me di cuenta de que me había insultado. Mi opinión es que sí, la expulsión es rara. Raro. ¿Qué hubiera pasado si Ratín no era expulsado? Probablemente nada. Me explico. Argentina hubiera seguido con el plan trazado por el Toto Lorenzo. Lo demás, el circo que se armó desde los medios de comunicación, es para justificar de alguna manera la eliminación temprana. Lo ha dicho. No confundamos.
el favoritismo hacia la selección inglesa existió. Pero seamos sinceros, si Argentina ganaba ese partido, nadie se acordaría del árbitro alemán, ni la expulsión de Ratín, ni del cruce de árbitro o que Inglaterra jugó todos sus partidos en Wembley. Estás en lo cierto. Si Argentina hubiera llegado a semis, nadie hablaría de corrupción, designaciones a dedo o arreglo de árbitros. Aprendió modales viendo El planeta de los simios. Aunque clasificó de manera angustiosa y, como sucede siempre antes de las teorías de conspiración, el conjunto dirigido por Alfio Coco Basile había generado una gran ilusión en el pueblo argentino, sobre todo por la vuelta de Diego Armando Maradona. Argentina inició su camino en el Mundial de Estados Unidos 94 con una goleada por 4-0 ante Grecia y una victoria ajustada, mucho más ajustada de lo que se quiere recordar, por 2-1 ante Nigeria. Sin embargo, tras el encuentro con los africanos se produjo uno de los golpes más fuertes en la historia del combinado nacional. Maradona fue retirado por una enfermera a la vista de todo el público para realizarse el control antidoping. Al poco tiempo se confirmó lo peor. Su análisis de orina había dado doping positivo por efedrina, una de las sustancias prohibidas por la FIFA. ¡Oh, puta madre! La AFA retiró al 10 de la competencia por pedido de la FIFA y el grupo sintió el cimbronazo. Perdió 0-2 con Bulgaria y luego eliminado en octavos de final por Rumania. Desde ese día circularon versiones como para ser dulce sobre lo que había consumido el futbolista, desde gotas nasales hasta un bloqueador para la cocaína. Sobre que no había sido el único. Y también se instaló la idea del complot, sustentada en la particularidad de que una enfermera lo retiró de la cancha. Algo inédito. Raro, raro, raro. Se habló de traiciones, de un complot en su contra, ya sea por su mala relación con el presidente de la FIFA, Joao Belange, o por expresar su simpatía por Fidel Castro, Che Guevara y Cuba. Y no solo eso, se habló hasta de un plan tramado por FIFA para evitar que Argentina saliera campeón y favorecer a Brasil, país del que era originario Belange. Una excusa baratita. Sobre esta última teoría, hay que decir que si bien el árbitro Bob Carlson permitió en demasía el juego brusco nigeriano, el nivel del equipo nacional decayó en el segundo tiempo, tal vez producto del cansancio. Y hay que decirlo, Nigeria estuvo muy cerca de empatarlo. Incluso hubo 2 llegadas anuladas por posición adelantada, cuando en ambas ocasiones los jugadores partieron por lo menos 1 metro habilitados. ¡Qué barbaridad! Así que si se quería evitar que Argentina saliera campeón, ¿por qué el árbitro cometería esos errores tan gruesos que hubieran significado tal vez el empate o derrota del equipo argentino? Y eso es lo que le preguntamos todos. Con las otras teorías es más complicado, pero no imposible. Sí, seguro. Si hubiera existido alguna animosidad contra Diego, todo hubiera quedado con los resultados en las pruebas realizadas en el Laboratorio Olímpico en Estados Unidos. Sin embargo, Joseph Blatter, entonces secretario general de la FIFA, hizo una contraprueba en un laboratorio en Suiza para despejar las dudas sobre una supuesta conspiración. ¿Cuál es mi opinión? En el libro El último Maradona, los periodistas Alejandro Wall y Andrés Burgo cuentan que Maradona trabajaba con el físico-culturista Daniel Serrini, con quien se sometió a un plan para bajar de peso con suplementos vitamínicos. Uno de ellos, el Ripet Full, si bien era de venta libre en Estados Unidos, contenía efedrina. ¡No es posible! ¡No es posible! ¿Negligencia, descuido o responsabilidad compartida? Esa es la pregunta del millón. No se trata de limpiar la imagen de Maradona, pero lo que sí creo es que él no tenía por qué saber qué es lo que le estaban dando. Esa responsabilidad era de otros. ¿Se aprovechan de mi nobleza? El Mundial de Estados Unidos del 94 significó la despedida de la selección de Maradona. La imagen de Diego saliendo de la cancha, acompañado por una enfermera, quedó como un triste recuerdo para los argentinos. Fue el Mundial en el que Maradona patentó su famosa frase: "Me cortaron las piernas". ¿Quién fue el que lo hizo? Eso quedará en cada uno responder.
La selección argentina llegó a la final luego de 24 años. El resultado fue idéntico al de Italia 90. Alemania se quedó con la copa tras ganar 1-0. ¿Otra vez café? Era una final en la que ninguno lograba sacar ventajas. En el primer tiempo Alemania controlaba la pelota, pero siempre dio la sensación que Argentina, en un papel más contragolpeador, era más peligrosa. Sí. Un gol imposible errado de Higuaín y otro anulado por posición adelantada, más una jugada de Messi que salva a Boateng, se cuentan entre las jugadas más peligrosas. Los alemanes generaron algo de peligro real recién en los últimos minutos con un cabezazo de Howedes al palo. En el segundo tiempo, Argentina comenzó a manejar un poco más la pelota y ahí viene la polémica. A los 57 minutos, el arbitraje quedó en evidencia en un choque entre Higuaín y Neuer. Higuaín corrió a buscar un pelotazo de Zabaleta. En el vértice del área grande, el arquero alemán salió a despejar la pelota con el puño y acabó llevándose por delante al delantero. Los argentinos pidieron penal, pero Rizzoli señaló al revés, falta de Higuaín sobre Neuer. ¿Perdón? La jugada se volvió polémica no solo porque no hubo falta de Higuaín, cosa que reconocería el mismo Rizzoli, sino porque, si bien Neuer rechazó la pelota con su puño, en las repeticiones se ve, o parece que se ve, que golpea la cara del argentino con su rodilla. Algunos justifican el penal en el hecho que Neuer va con fuerza desmedida, poniendo en riesgo el físico del adversario. Quienes defienden la postura de que no fue penal lo fundamentan en el hecho de que el arquero llegó antes a la pelota y que salta con la rodilla flexionada y no estirada, como dice el reglamento. A partir de ahí, mucho nervio y un par de jugadas más. Y lo que todos recordamos, el suplementario, el cansancio, el era por abajo Palacio, la definición de Götze y la imagen de Messi pasando por al lado de la copa. Fin del sueño argentino. Se acabó. ¿Qué veo yo en esa jugada? Para mí no es penal. A ver cómo te explico. Primero, porque es claro que Neuer llega antes al balón. Segundo, el choque es inevitable, ya que ambos están con la vista clavada en la pelota, por lo que es difícil que se hayan visto el uno al otro. Y tercero, si tenemos en cuenta todo lo anterior, y aún así mantenemos la postura de que era penal, entonces también se debería haber cobrado como penal el golpe de Garay a Kramer en el primer tiempo en una jugada idéntica. Las cosas como son. Sea como sea, y a la luz del resultado final, esa jugada entre Higuaín y Neuer bastó para que se comenzara a hablar de complot en contra de Argentina y de Messi. Siempre igual, siempre igual. Aunque vale la pena preguntarse, ¿estaríamos discutiendo esa jugada si Higuaín o Messi o Palacio hubieran concretado alguna de las clarísimas chances que tuvieron? Seguramente que no. Lo único cierto es que esa tarde del Maracaná quedará en el recuerdo como una de las jornadas más tristes para el fútbol argentino, donde se estuvo a nada de lograr el tan ansiado título. Todos hablan, imaginan y opinan de la final del Mundial 90. Los que lo vieron, los que no lo vieron y los que en ese tiempo no habían nacido. Esto es increíble. No por el partido en sí, que fue un bodrio con mayúsculas, y a decir verdad, ya nadie se acuerda, sino por el arbitraje de Edgardo Codesal, como parte de un supuesto complot de la FIFA para que se consagrara campeón una selección europea. Claro, esas afirmaciones están cimentadas en las opiniones de quienes participaron en esa final. Y remarco la palabra opiniones, ya que el hecho de haber jugado ese partido no significa que lo que digan o crean sea lo que realmente ocurrió. La cosa clara. Aclarado esto, digamos que fue una final totalmente acorde con lo que fue el Mundial. Poquito de todo, poca claridad, pocos ataques, poco fútbol. Eso sí, mucha fuerza y patadas. Tan cerrada que de hecho el gol recién llegó a los 85 minutos tras ese penal polémico, siendo que Alemania Federal jugaba con un hombre de más desde la mitad del segundo tiempo. Aún así, los alemanes fueron un
poquito mejor, pero nada de baile. Un remate de Littbarski desde el borde del área, un cabezazo de Bertol y otro remate de Breme desde afuera. ¿Y Argentina? Un tiro libre de Maradona y algún penal no cobrado. Poquito, como para aspirar a llevarse el título. Está complicada la cosa. En cuanto al arbitraje, yo sigo insistiendo en que fue de 6 puntos. Correcto en las expulsiones. Tal vez le faltó alguna más. Donde erró feo, a mi criterio, fue en los penales. ¿Cómo? Sí, escuchaste bien. Los penales. Porque acá debemos hablar de 3. El famoso, el que cobró, y los 2 que no cobró. ¡Es malísimo! Hay que hacer una aclaración importantísima. El reglamento de 1990 no es el mismo del de 2022. Yo creo que no. En los 90 se medía si había o no intención de golpear, y ahora se deduce a partir de la fuerza aplicada o el riesgo para el adversario, independientemente si se quiere o no golpear. Yo en esa parte ahí mi cerebro ya se perdió. Comencemos por el que cobró. Para mí, Codesal se comió la actuación de Feller. ¿Yo? Es cierto que el árbitro no pone el foco en las piernas, sino en el antebrazo del zaguero argentino, apoyado en la espalda del delantero alemán, como acompañándolo en el movimiento de caída. A favor del mexicano, hay que decir que en ese tiempo había una tendencia de los jugadores a tirarse y exagerar, algo parecido a lo que sucede hoy. Y muchas veces se hacía difícil determinar, sin repeticiones de ningún tipo, cuándo la falta existía y cuándo no. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Ahora los otros 2, los no cobrados. Uno del que se comenzó a hablar hace relativamente poco, una falta de Matthaus a Calderón, clarito como el alemán le arrastra el pie al argentino. Ahora, si era suficiente para tirarlo, es otro tema. El otro, del que en Argentina ni se habla. A nadie le importa. ¿Por qué en Argentina no se habla de ese penal? Vaya a saber. ¿Memoria selectiva? ¿Será que ahí Codesal no trabajaba para el complot de FIFA? ¿O será que, como nos benefició, entonces todo estaba bien? Ya no pasa nada, amigo. Lo que está más que claro es que las situaciones vividas, el clima anti-argentino en el norte de Italia, sanciones arbitrales, resultados sorpresivos, mal juego, alimentó un sentimiento de heroísmo o victimización en Argentina que aún tiñe los análisis que se hacen de esa final. Buenas noches. En síntesis, esto es lo importante. La selección fue perjudicada o robada en la marca de Gentile a Maradona en España 82. Sí. El italiano debió ser expulsado, independientemente de que en esa época los árbitros permitían más juego brusco. El robo en Inglaterra 66. No. No hay, o por lo menos yo no lo veo, razones para expulsar a Ratín. Pero de ahí a decir que había un complot contra Argentina me suena a excusa barata. Sí me parece que el árbitro alemán, excesivamente riguroso, se complicó solito el partido. El doping de Maradona en el 94. No. No hay forma de sostener las teorías de conspiración que se armaron. Y me da la sensación que Diego es sincero cuando declaró que no se drogó. Sí creo en la negligencia de su entorno. El penal contra Higuaín en el 2014. No. Revisando videos e imágenes no veo penal. Y si lo hubo, también debió cobrarse el de Garay a Kramer. El arbitraje de Codesal en Italia 90. No. No veo que Codesal haya perjudicado intencionalmente a Argentina. Más bien, creo que le quedó grande el partido. No veo penal en la famosa jugada de Sensini y Feller, pero sí en la de Matthaus y Goicoechea. No sé si es de reír o de llorar, pero esto es lo que hay. Finalizamos acá con el repaso de las 5 situaciones que dieron lugar a la idea o sospecha de complot contra la selección argentina. Y nos jugamos con nuestra opinión. Podríamos agregar muchas más, como la sospecha en el 2002, en el 2006 o de que el VAR nos va a perjudicar en el 2022. Sospechas que surgieron, surgen y van a seguir surgiendo como justificativo barato
cada vez que la selección no pueda lograr los objetivos propuestos. Gracias a todos por ver hasta el final, gracias a mis auspiciantes y a todos los suscriptores del canal por apoyar mi trabajo. Para mí es súper importante tu participación. Y si te gustó el video, no me conocías y querés apoyar el canal, lo podés hacer bien fácil. ¿Cómo? Lo que ya sabés, suscríbete, activa las notificaciones, recomendá el canal, comenta, es gratis y no te va a llevar más de unos segundos. Y si querés apoyar el canal directamente siéndome auspiciante, te dejo en la descripción también mi cuenta de Patreon para que también puedas aparecer en el zócalo del video o participar en la votación para elegir un video al mes. Te mando un abrazo y te dejo con el adelanto del próximo video. Hoy vamos a repasar las 5 veces en que la selección argentina fue claramente beneficiada.